tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a Vida en Equilibrio. Está usted en el 17.1 Jalisco TV. Mi nombre es Lorena Saavedra, agradecida porque ha decidido comenzar este día de manera diferente. En Vida en Equilibrio nos ocupamos por la salud física, mental y emocional. Y como cada día tenemos invitados en el estudio y temas que son de nuestro interés, cosas que podemos transformar en nuestro día a día para encontrar esa vida en equilibrio. Hoy vamos a hablar de la glucosa y la diabetes. Pero antes, pues le damos la bienvenida al doctor Alan Omar Vázquez. Él es diabetólogo. Quizá usted también dice lo mismo que yo, porque decimos diabetólogo. Ay, doctor, es un término nuevo, y dice el doctor, pues no, pero es gracias a todo esto que está evolucionando en nuestro planeta. Antes que nada, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Lore, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Diabetólogo. Sí. Y yo creo que precisar también educador en diabetes, que claro, también es importante justo para enfatizar esas herramientas de comunicación y generar estrategias para que la misma persona se vuelva pues su propio tratante, ¿no? En ese sentido. En programas anteriores tuvimos la visita de un especialista que hablaba justamente de diabetes y esta condición de aceptar la enfermedad como tal, para poder entonces manejarla, en este caso, como tú decías, pues tener el conocimiento para poder tratarla y tener una mejor calidad de vida, porque sabemos que hay muchas vertientes, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, justo parte de la necesidad que hoy en día tenemos es que la persona esté consciente y acepte pues el que por alguna situación, estilos de vida o algún otro tema, pues su salud ha cambiado y ahora vive con diabetes. Y muchas veces, y es algo que siempre enfatizamos, la diabetes no es como tal una sentencia de muerte, sino es una oportunidad para hacer cambios en tu estilo de vida, para fomentar y mejorar tu salud, que en este momento pues está vulnerada porque vives con diabetes, pero no es el final de la historia, sino es la oportunidad de cerrar el capítulo 1 y empezar el capítulo 2 de la mejor manera, pues para garantizar pues la mejor calidad de vida y la mejor cantidad o expectativa de vida. Claro, me encanta que lo digas así, doctor. Y hablamos de aceptar, el primer paso, ¿no? La aceptación. Que yo siempre lo digo, no es lo mismo estar de acuerdo, no es lo mismo a resignarse tampoco, pero sí darnos cuenta que se está ya con esa condición de salud, pero aquí está el doctor para decirnos qué es lo que se puede hacer. Hablemos también de quien está como que se le conoce como prediabético, y también tú decías pues lo que siempre hemos dicho, la mejor medicina, que es la prevención. Pensamos en glucosa cuando se habla de diabetes, ¿es así? Pues anteriormente, pues yo creo que era un término que estaba muy ligado, pero hoy en día, en estos 5 años que tenemos ya, la conversación ha modificado, se ha cambiado mucho, porque ahora ya pensar en glucosa ya no es solamente, pues me gusta decirlo a los pacientes justamente como nuestra estrella de la mañana, que nos va guiando alrededor del océano para llegar a nuestro destino, sino que ahora también hay que replantearnos otras situaciones que también son muy importantes, pues no solamente cuando vivimos con la condición, sino también cuando tenemos estos factores de riesgo que nos pueden llevar a desarrollar diabetes, como bien mencionabas, la famosa prediabetes, ¿no? ¿Podemos hacer rápidamente recordar los factores de riesgo, doctor? Sí, claro. Pues muchos ya bien conocidos por todos nosotros, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipidemia, el sedentarismo o esta falta de actividad física, el que preferimos estar muchas horas en el celular, sentados, activando pero los dedos, haciendo ejercicio en los deditos, pero no en todo el cuerpo. Y yo creo que es mucho más importante trabajar ese corazón y ese sistema respiratorio, pues para tener mejor pues calidad para poder hacer las cosas del día a día. Por supuesto, si hay ya pues alguien en la familia, también será un factor de riesgo, ¿verdad? Sí, claro. También la genética es algo que pues desafortunadamente no podemos modificar,
pero tenemos que también vivir con ese dato de riesgo ahí también, sí, claro, en el pizarrón, ¿no? Anotado. Pero bueno, estás tú aquí para enseñarnos lo que sí podemos hacer, lo que no y lo que hay que evitar también, porque hay cosas que debemos de evitar. Me gusta mucho cómo lo explicas, doctor, porque eso nos queda más claro. Hoy que estamos hablando también y nos estamos enfocando en la glucosa, que hace mucho tiempo, tú lo has dicho, era como lo que medía, ¿verdad? Hay que estar pendientes de la glucosa y demás. Tú dices, no, sí, anteriormente, pero ya no es esa estrella que guía para llegar a buen puerto. ¿En qué otros factores debemos fijarnos? Pues fíjate, yo creo que la forma más rápida de responderlo es contarles un poquito de dónde salió esa idea tan importante, porque anteriormente a nosotros como profesionales de la salud nos indicaban que teníamos que vigilar las complicaciones tan conocidas de la diabetes mucho tiempo, aproximadamente 8 o 10 años de haber tenido el diagnóstico como tal, de estar viviendo con diabetes. Pero hoy en día la realidad es que a través de diferentes estudios se ha determinado que estas complicaciones pueden aparecer en etapas mucho más tempranas, inclusive antes de 5 años. ¿Cómo? Entonces la verdad es que es mucho más temprano, claro, a lo que anteriormente pensábamos. ¿Y cuáles son estas complicaciones a las que ahora hoy en día nos están invitando a pensar o a replantearlo dentro de, pues me tengo que checar la glucosa todos los días, a ver cómo estoy, qué tan arriba, qué tan abajo, sino también la parte de la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal? Lo que hoy en día en términos médicos se le ha acuñado como el contexto cardiorrenometabólico, que es esta enfermedad de la glucosa, los riesgos para desarrollar una enfermedad cardíaca y obviamente también una enfermedad renal crónica. O sea, lo sabíamos o lo hemos escuchado que va de la mano y que hay que tener pues muy vigilado, ¿verdad? El corazón, los riñones, porque podría ser el sendero a seguir, pero tú lo dices, no, espérame, es muy temprano. Sí, claro. Sí, yo creo que fue un susto necesario, porque yo creo que eso nos permitió a nosotros como profesionales de la salud, pues tomar más cartas en el asunto y no ser tan llevaderos en el sentido, bueno, hasta 8 años nos vamos a preocupar para ver cómo está tu corazoncito, vamos a ver cómo está tu riñón. No, desde el momento en el que a una persona se le hace el diagnóstico o te dan la noticia de que vives con diabetes, en ese momento el médico tendría que hacerte un escaneo de cuerpo completo para revisar cómo se encuentra la salud de tu corazón, cómo se encuentran tus riñones y obviamente también el control de tu glucosa, porque ahora son estas 3 las que se tienen que llevar justamente a la par, ¿no? Ahora sí tiene que ser a la par antes de los 5 años. En el tema de quien está ya diagnosticado con prediabetes. Con prediabetes, pues sigue siendo la misma respuesta, porque ¿qué es lo que está ocasionando que se dañe el corazón, que se empiece a afectar a los riñones? Los niveles elevados de glucosa. Entonces, el que yo tenga prediabetes es literalmente una condición en donde mi cuerpo no puede controlar de manera normal los niveles de glucosa y por eso los tengo elevados. No al nivel de una persona con diabetes, pero sí no de manera normal, ¿no? Entonces, pues esos niveles tan elevados de glucosa ya están ocasionando un daño en nuestros tejidos o en nuestro cuerpo y por tanto tenemos también que atender la necesidad en ese momento. No esperarnos a que, bueno, es que tengo todavía no tengo diabetes, espérame, no me hagas nada, no me tomo nada, pero en realidad no, ya debería de ser, es el semáforo amarillo para poder empezar a tomar cartas en el asunto. Pero si hablábamos de la negación, cuando se da la noticia de esta condición de salud, en el caso de la pues la gente por supuesto que entonces no lo toma en cuenta. ¿Qué recomendaciones nos das, doctor? Definitivamente mantener a raya, número 1, el azúcar. ¿Qué dices? Sí, claro. Pues mira, yo creo que como primera recomendación sería el que nos conozcamos a nosotros mismos, porque muchas veces tocando justo el tema de la negación, pues yo puedo ver a un familiar muy cercano que ya vive con diabetes, pero yo no voy con el médico, yo no me hago pruebas porque no quiero saber si tengo o no algo, ¿verdad? Algo alterado en mis laboratorios, que algo esté gritando en mi cuerpo diciendo necesito ayuda, necesito que bajemos el peso, que controlemos la presión, los lípidos, etcétera. Entonces, yo creo que esa sería primero conocernos y después, sabiendo qué es lo que está pidiendo ayuda en nuestro organismo, pues atacarlo de esa manera.
controlando los niveles de glucosa, bajando la presión arterial, normalizando esos niveles de colesterol alterados, empezar a movernos, hacer ejercicio, dejar de fumar o inclusive también empezar a utilizar tratamientos que nos puedan apoyar a evitar ese mal control de la glucosa. Ajá. Cuando vivimos, por ejemplo, inclusive con prediabetes. Ajá. Doctor, tú como educador en diabetes, ya nada más para cerrar, dicen que somos el resultado de 10 años atrás. Entonces, vamos a vernos así. ¿Cómo queremos estar en 10 años adelante? ¿Qué podemos hacer en este momento allá en casa? Mamás, papás que tienen hijos pequeños, también ellos aprenden a través de la imitación y no se diga si ya hay un familiar con esta condición de salud. Claro, pues por ejemplo, para la educación en salud yo creo que es crítica, porque pues vivimos ahorita en un mundo que tiene mucha información y si bien hay muchos coaches de salud y mucha gente muy fitness, la cultura del wellness que hoy tenemos, pero que no se nos salga de la mano la idea de que a las 3 de la mañana me tengo que levantar y lavarme la cara con agua fría y si no, no voy a ser exitoso, no me va a rendir el día, etcétera, claro. Sino más bien saber ¿qué puedo hacer yo en mi rutina, en mi vida, como para hacer cambios que beneficien mi salud? Por ejemplo, si yo llevo el carro y para llegar al trabajo, a lo mejor estacionarlo unas cuadras antes y caminar esas calles hacia mi trabajo. Ya estoy haciendo un poco de activación, ya estoy moviéndome. Si yo estoy en la casa, entonces pues sacar al niño al parque y entonces o a algún lugar en donde él pueda pues tener un poco de recreación y yo moverme con él y no nada más estar sentado viendo cómo está jugando frente a mí. Y pues obviamente también en la cuestión de la alimentación, ir poco a poco incorporando más frutas, más verduras, ir disminuyendo las comidas ultraprocesadas, agregar un poco más de carne. Entonces la realidad es que hay muchos tips que justo los educadores en diabetes o los diabetólogos, los médicos o los profesionistas de la salud les pueden ir compartiendo y obviamente ustedes a manera de rompecabezas los van ajustando de acuerdo a su necesidad o a lo que pueden hacer. El doctor Alan Omar Vázquez, él es diabetólogo esta mañana con nosotros y vaya que nos has dado muchos tips. Gracias por estar con nosotros en Vida en Equilibrio, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos más especialistas esta mañana. Quédese con nosotros. Qué bueno que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio y esta mañana le damos la bienvenida a la doctora Carla Moreno. Ella es angióloga. Bienvenida, doctora, qué gusto verte. Hola, muchísimas gracias, Lore. Gracias por la invitación nuevamente. Un gusto. Bueno, con un tema que yo creo que todos aquí en el estudio dijimos, sí, por supuesto, sí, lo he visto, quizá alguien en la familia, quizá sucede, sí. Esa famosa hinchazón sin causa aparente. Y así lo vamos a decir, doctora. Sí es, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Porque yo creo que todos hemos experimentado ese hinchazón. Sí, fíjate que es bien frecuente que de repente nos hinchemos y no sabemos ni por qué, ¿no? Sí. Que fue prácticamente la idea de abordar este tema, que de repente amanecemos así o viajamos y decimos, llegué del viaje y llegué de las piernas hinchadísima, o sea, como sí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ajá. Entonces, es bien interesante poder platicar esto porque hay muchísimas causas que lo pueden estar provocando, ¿sí? Ajá. Desde problemas cardíacos, ¿sí? Desde problemas del riñón, problemas circulatorios, que es pues en este caso lo que nos atañe a nosotros, así es. Entonces sí es importante checar este síntoma y es importante saber que es un síntoma de otra enfermedad, ¿sale? O sea, es una manifestación de otra cosa. No me encanta. Exactamente. Entonces hay que buscarle. Obviamente sí, claro. No es normal que nosotros nos hinchemos. Sí, yo sé que he viajado un montón de veces y que es la primera vez que me estoy hinchando. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo? ¿No? Hay situaciones que hay que abordar. En el caso de nosotros, que es cuestión circulatoria, hay que pensar siempre en una enfermedad venosa de entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo más frecuente. Las venas, recordemos que es ese sistema de drenaje de nuestro cuerpo. Entonces, hace que la sangre regrese a nuestro corazón. ¿Sí? Las arterias la llevan a nuestras piernas, las venas la regresan. Y entonces si estas venas empiezan a fallar, la sangre se va a quedar estancada, ¿sí?
y esa sangre, ese líquido se va a empezar a extravasar y es por eso que las piernas o tobillos se nos empiezan a hinchar. Y siempre es la parte más distal de nuestro cuerpo. Entonces, pies, tobillos, pantorrillas, así es como se va acumulando este líquido en cuanto a la enfermedad venosa. Sobre todo el sedentarismo, si no nos movemos. Claro. Sí. A ver, porque tú decías, hay muchos ejemplos que nos has puesto y que de repente decimos, bueno, claro, si alguien viaja, acostumbra a viajar, se conoce muy bien, nunca se había hinchado y de repente sí, foco rojo, ¿verdad? Por supuesto. Personas que están mucho tiempo laborando sentadas, personas que están mucho tiempo laborando de pie, también sucede. Por supuesto que sí, también. El sedentarismo o estar mucho tiempo de pie, claro que es un factor que contribuye a que nosotros nos empecemos a inflamar. ¿Por qué? Porque las venas empiezan a fallar, la sangre se empieza a quedar estancada en nuestras piernas o en la parte más distal de nuestro cuerpo y ahí se acumula. ¿Sí? Muchas veces esto puede controlarse o regularse con ejercicio, lo que es actividad física. Ahora sí que en el momento empezarnos a mover para que la sangre empiece a circular, ¿no? Y también, como siempre lo hemos mencionado, el uso de las medias de compresión es básico, indispensable para evitar que nosotros nos estemos hinchando, que estemos reteniendo líquidos en nuestras extremidades. Yo le digo a la doctora siempre que las medias de compresión tienen que volverse a poner de moda. Tiene que ser una moda para todas. Porque yo les voy a decir, y la doctora me lo permite, la doctora trae medias de compresión. Siempre, eso sí, o sea, siempre las traemos. Sobre todo cuando tenemos jornadas laborales muy cansadas o muy largas, así es. Hay quien dice, bueno, pero a lo mejor si vas a ver 2 consultas al día, pues a lo mejor no va a ser tan necesario, ¿no? Pero si nosotros ya sabemos que vamos a estar 8 horas de pie, por favor, véngase en nuestras medias, porque es la manera en la que nos vamos a proteger definitivamente. Entonces decíamos, ¿no es normal, doctora? No, hincharnos. Definitivamente no lo es. Entonces, si nosotros ya estamos viendo estos cambios de decir, bueno, es que yo antes pasaba mis 8 horas parada y no me hinchaba y ahora sí, como bien dice Lore, foco rojo, ¿no? Atención, nuestro cuerpo nos está dando señales de alerta y hay que voltear a ver esas señales porque, como decían anteriormente, es más fácil prevenir y tomar acciones en etapas tempranas que cuando esto ya tiene años. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero que nada, hacerle caso a nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, está hablando. Claro, o sea, escuchar a nuestro cuerpo. Segundo, buscar atención médica, ¿sí? Podemos ver miles de TikToks y podemos ver en internet miles de sugerencias. No hay nada como la atención de un especialista, ¿sí? Si ustedes tienen antecedentes de un problema cardíaco, pues a lo mejor acudir directamente con el cardiólogo, ¿no? Si tenemos ya antecedentes de problemas circulatorios, con el angiólogo. Si definitivamente no tenemos ningún antecedente y no sé por qué, pues vamos con un médico general a que nos vaya orientando, ¿no? Sí. Creo que es completamente válido. ¿Qué me dices de la crioterapia, se llama? Esas famosas inyecciones en las venas. La escleroterapia. Escleroterapia. Eso es otra cosa. La escleroterapia sí nos va a ayudar, pero obviamente que esto ya es con un diagnóstico tal cual de enfermedad venosa. Hasta después. Hasta después. Sí, una cosa es que nos hinchemos, pero obviamente, como te decía, hay que descartar otras cosas, ¿verdad? Es probable que a lo mejor tenga un problema en el riñón en el que no esté filtrando líquidos y por eso me hincho, entonces de nada me va a servir la escleroterapia. Por eso hay que identificar la causa para poder tratar la causa de este hinchazón. ¿Sí? Si nos vamos con la finta de que puede ser solamente las venas y me inyecto, pues probablemente no vaya a obtener ningún beneficio. Entonces, siempre acudir con el médico antes, tener un buen diagnóstico para poder tener un buen tratamiento. Ya lo decías tú, si se sospecha ya o hay antecedente en la familia, ya más o menos podríamos tener un norte. Si no, definitivamente un médico general y él nos va a encauzar al especialista indicado. Totalmente. Las medias de compresión igual, si se utilizan, no pueden hablarnos de un hinchazón. ¿Qué dices de esto entonces? ¿Sí?
Con las medias de compresión sí se va a limitar esta inflamación, sobre todo hablando de la enfermedad venosa, ¿sí? O de la inflamación por éstasis, si yo estoy parada mucho tiempo, si yo estoy sentada mucho tiempo. Si a pesar de esto yo me sigo hinchando, se me hincha cara, se me hinchan brazos, manos, entonces sí hay que considerar otro tipo de patología, probablemente cardíaca o renal. Muy bien, es justamente ahí vamos para arriba. Entonces tu especialidad, por supuesto, ya con las medias de compresión no sucede absolutamente nada, pero ya el rostro, claro, las manos, claro, nos habla entonces de otra condición de salud y ya será otra especialidad. Que por supuesto, doctora Carla, tampoco es normal. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay pacientes que pueden tener una enfermedad renal bien controlada y no se van a hinchar. ¿Sí? Hay pacientes que a lo mejor con eso, ese es el primer síntoma o el debut, ¿no? Entonces, si yo me empiezo a hinchar, amanezco bien hinchada de los ojos, de la cara, decir, bueno, ¿por qué? Algo no está sucediendo, no estoy filtrando bien los líquidos o mi corazón está reteniendo esos líquidos y por eso me estoy hinchando. Entonces, sí es importante acudir a valoración porque definitivamente hincharnos sin ninguna causa no es normal. Bien, doctora Carla Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es angióloga, así es que hoy nos quedamos con la tarea de las medias de compresión. Así vamos a ponerlas de moda, ¿no? Claro, y ya hay muchos modelos y ya se ven bonitas. Sí, claro. Muchas gracias por estar con nosotros en Vida en Equilibrio. Nos vemos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y bueno, la invitación para que nos acompañe, porque mira, le preparamos lo siguiente. El bienestar mental es fundamental para llevar una vida equilibrada y plena. Actividades sencillas como realizar ejercicio físico con regularidad, dormir bien y mantener una alimentación saludable contribuyen significativamente al equilibrio emocional. Otras prácticas muy recomendables son la meditación, la respiración consciente y el mindfulness. Estas técnicas permiten conectarse con el momento presente, reducir la ansiedad y mejorar la concentración. También es útil llevar un diario personal para expresar pensamientos o emociones, lo que promueve el autoconocimiento y la claridad mental. Además, cultivar relaciones sanas y dedicar tiempo a hobbies o actividades creativas ayuda a reforzar la autoestima y disminuir sentimientos de soledad. El bienestar mental no es un destino, sino un camino constante que puede fortalecerse con pequeños hábitos diarios. Si se presentan emociones abrumadoras, es importante buscar apoyo profesional sin dudarlo. Estamos ya de regreso en Vida en Equilibrio. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, vamos a hablar de las vacunas. Está con nosotros la doctora Cristian Santamaría. Ella es vacunóloga. Doctora, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros en Vida en Equilibrio. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada que se abran estos espacios justo para poder hablar un poquito sobre lo que a mí me apasiona, que son las vacunas. Y por supuesto que sí, porque es un tema sumamente importante, crear conciencia. De repente ha habido mucha polémica en torno a las vacunas y hoy en particular nos vamos a enfocar en las vacunas en el adulto mayor. Lo sabemos, niños, en todas las edades es muy importante. Así es correcto. Hemos tenido un poquito este segmento de la sociedad un poquito relegado, ¿no? Nos hemos abocado a las vacunas en pediatría, en los niños. En los niños. Pero también, ¿qué pasa con los de 50 y más? ¿No? Que ahora somos la juventud dorada, les digo yo. Ay, me encanta que lo digas así porque ya ves que dicen que los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40. Es correcto. Pero bueno, eso se dice, pero finalmente la edad es la edad y sí tenemos que estar muy atentos en lo que hay que hacer y nos corresponde. ¿Desde dónde nos vamos? ¿Los 40? Los 40. Los 40 es una muy buena edad, es un par de aguas y si bien es los nuevos 30, tenemos ya muchísima más información. La gente de 40 se ve de 28, 30, 35. Claro. Esto habla de una buena alimentación, de hay más interés de hacer deporte, justo la gente se va informando más, pero hay un proceso natural que es inevitable, ¿no? Que le llamamos la inmunosenescencia. Me gusta mucho el término porque habla de inmunología,
del sistema inmune, del sistema de defensas, pero también de la senescencia, de la senectud. Entonces, justo es una palabra que nos agarra, nos amarra y pues nos hace pensar a los de 50 y más, 50 o de 40 y más. Bueno, 50 y más, nos enfocamos 50 y más, ¿no? Que nuestra juventud dorada tiene que ser más cuidada. A ver, doctora, si lo decíamos así, esos escuditos, que es el sistema inmune que nos va protegiendo, pues también se va cansando. Totalmente. Conforme se llega a los 50, nos vamos a enfocar a los 50 y más. Sí. Y es el sistema inmunológico. ¿Qué sucede? Ahí es donde tenemos que empezar a actuar. Hay un deterioro progresivo que nos deja pues un poquito débiles, sensibles o susceptibles a contraer más infecciones. Justo ahí es donde le tenemos que poner más empeño a todo. No solo lo que mencionaba mis compañeros de alimentación, ejercicio, y no tanto curar, más bien prevenir. ¿Qué es la mejor medicina? La medicina preventiva está subestimada en todos sus rangos y una de sus bracitos, sus alas, pues es la vacunología, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como una persona mayor de 50 años? Vacunarnos. Hay muchas vacunas disponibles en el sector salud. A ver, doctora, pero es que poco se habla de Poco se habla realmente. Ajá, de que Así una es. persona de 50 años tiene que vacunarse. ¿De qué nos vacunamos? Correctísimo, es una buena pregunta. Básicas, diría yo, pues COVID e influenza, que son anuales y que además son gratuitas en el sector público. No hay excusa para no vacunarnos. Neumococo, que es una excelente vacuna que nos ayuda a prevenir pues neumonías, herpes. A partir de los 50 años, todo mayor de 50 años con sus 2 dosis de herpes. Es una vacuna muy noble, nos evita complicaciones de neuropatía herpética y por último, podríamos agregar también la del tétanos, que también está en el sector público. Claro, sí, también. Virus sincitial respiratorio, que ahorita tenemos. Hace unos días la Organización Panamericana de la Salud nos mandó una alerta al sector médico diciendo que tenemos influenza, pero además combinado con el virus sincitial respiratorio, que estemos alertas para prevenir justamente eso, que se nos vuelva a saturar los hospitales y pues esto no nos pase como hace años con la famosa y tan disruptiva pandemia, ¿no? Que nos agarró pues desprevenidos. Y esto va mutando el virus, son todos los cambios, todo lo que vivimos acerca de esta alerta. Justamente de ahí la necesidad de que haya vacunas anuales, ¿no? Dijiste la palabra precisa. Virus muta o se actualiza. Les digo siempre a mis pacientes, es como un celular de alta gama, ¿no? Tienes que darle su actualización, si no ya no funciona tan bien. Lo mismo nos pasa con las vacunas. Tenemos que estar actualizándolas anualmente, pues estar con conocimiento, no solo el personal de salud, ¿no? La población en general, si usted tiene un papá, una mamá en este rango de edad, invitarlos a la vacunación, muchas son gratuitas, acercarse a su médico de cabecera, a su internista, a su geriatra, a su vacunólogo de confianza y pues prever este tipo de situaciones que nos van a prevenir pues un mal proceso o una complicación, ¿no? O sea, vamos a fortalecer el sistema inmunológico y vamos a tener como esos escudos pues firmes, ¿no? Sí. A ver, doctora, ¿y las etapas para ponerse las diferentes vacunas? ¿Tú qué sugieres? ¿Si hay una época en particular de cada una? Cada vacuna tiene como un momento especial, ¿no? Por ejemplo, ahora con los fríos, con los cambios de temperatura, entra COVID, entra influenza, que en los adultos no solo pasa como una gripita, como se pensaba, ¿no? Tiene complicaciones a nivel circulatorio, puede provocar embolias, aneurismas, arritmias, problemas cardíacos severos. Entonces, no nada más es una gripita, no nada más me protege así. Y pues el virus sincitial respiratorio, que es lo que nos llena los hospitales a los bebecitos, pero también a la población mayor, ¿no? De 50 en adelante. Me gustaría muchísimo que habláramos un poquito de lo que son mitos y realidades, ¿no? Así comenzábamos el programa hoy con nuestra vacunóloga, la doctora Cristian, que decíamos toda la controversia que hubo, ¿sí? Mitos y realidades sobre las vacunas. Tú las dominas muy bien, doctora. Correcto. Esta pandemia pues nos trajo una apertura para mayor conocimiento, pero también a la par abrió pues ese portal del mito, ¿no? Sí, claro. Entonces, el no conocer, el no darle una resolución oportuna tal vez al paciente con COVID, ya que no hay un tratamiento
indicado, señalado, probado, pues abrió la puerta a que entraran muchos mitos, ¿no? Yo recuerdo mucho, tuve la oportunidad de trabajar en pandemia como médico de primera línea. Ajá. Y me tocó ver gente que no quería vacunarse porque nos instalaban un chip, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Pues tenían miedos. El miedo nos genera este tipo de duda, sí. Pero afortunadamente pues ya hay avances en los artículos científicos, están muy bien estudiados. Estos médicos que tuvimos la oportunidad de estar en primera línea, pues fuimos los primeros vacunados, ¿no? Uh-huh. Y seguimos siendo los primeros en formarnos para ponernos nuestros escuditos porque vemos pacientes todo el tiempo. Entonces, nuestra única garantía de salud, pues, es aplicarnos en nosotros mismos, ¿no? Ajá. El buen juez por su casa empieza. Así que, pues sí, es así. Ese sería uno de los mitos más importantes que sonaron, ¿Otro que ¿no? recuerdes? Ajá. Que era una manera de control, que era como un GPS, claro. Básicamente. O quien ¿no? dice que se enferma más, ¿no? Claro. ¿Qué sucede con eso también? Ajá. Al estar expuestos por primera vez a cierta descarga, puede ser alguna vacuna inoculada, hace que tengamos estas reacciones, incluso los bebés, ¿no? Con cualquier tipo de vacuna pueden presentar febrículas, fiebres, etcétera. Es una manera de defenderse el cuerpo. La gente tiene estigmatizado un poquito la temperatura, pero a ver si con esta explicación le quitamos un poquito el miedo a la fiebre. Sí, la fiebre es un mecanismo, una reacción natural del cuerpo que lo que hace es que empieza a generar calor, un calor importante, para que en ese calor empiecen a morirse muchos virus, bacterias y cualquier agente que nos agreda. Es como su mecanismo de protección. Ajá. Pero en el camino, pues también nos deshidrata, nos desgasta y pues nos sentimos mal, ¿no? Entonces, simplemente es una reacción al sentirse atacado el sistema inmune por alguna causa. Y algunas veces, pues pueden ser las vacunas. Pero no pasa de eso. Claro. ¿Sí? Por eso es que también muchas personas se rehúsan. Se rehúsan, ¿no? Así es el primer contacto. Claro. Pero las vacunas dejan son capaces pues de estimular el sistema inmune y de crear unas células de memoria. Quiere decir que la próxima vez que yo me encuentre con este agente agresivo, pues voy a reaccionar protegiéndome y voy a estar listo para dar pelea. Claro, ahí está. Entonces, por supuesto que siempre será la mejor opción la vacunación, ¿no? Definitivamente. Y hoy que estamos hablando, partiendo de los 50, para cerrar, doctora Cristian, me gustaría muchísimo que nos hicieras una vez más la lista de las vacunas que hay que ponerse ya cumpliendo 50 años. Correcto. Número 1, COVID e influenza, que son anuales en esta temporada. Si tenemos la oportunidad, virus sincitial respiratorio, herpes y la del tétanos. Para mí serían las básicas. Ya dependiendo cada paciente, pues podemos seleccionar, sugerir, dependiendo también el tipo de oficio, el tipo de clima donde vivamos, si vamos a viajar, pues hay otro tipo, toda una gama de vacunas para ofrecer pues mayor seguridad al sistema inmune. Gracias, doctora Cristian Santamaría. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, vacunóloga en Vida en Equilibrio. Nos vemos pronto porque hay muchos más temas que tratar. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a Vida en Equilibrio. Quédese con nosotros. Qué bueno que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio. Y miren, nos visita esta mañana el doctor Mauricio Beltrán. Él es especialista en geriatría y yo le digo que siempre nos apapacha. Doctor Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Feliz de volver. Gracias. Feliz de poder compartir con tu público, con mis pacientes, un poco de conocimiento a fin de llevarlos a mejor tema de salud. Claro, por supuesto. Hoy el tema es la osteoporosis. Como dicen, no duele, no avisa, pero sí que una caída podría cambiarle la vida al paciente y a todas las personas que están a su alrededor, doctor. Empecemos dando un repaso. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por hacer los huesos más frágiles. La densidad del hueso disminuye y desgraciadamente se representa en la clínica con fracturas. Ajá. Sí. Se habla también de osteopenia. De una vez le damos una repasadita, doctor. Correcto. La diferencia entre osteopenia y osteoporosis es, en una medición de una densitometría, la cantidad o la densidad del hueso, siendo a mayor problema o menor densidad, osteoporosis, y a menor problema, un poco más de densidad, osteopenia. Sin embargo, ni osteopenia ni osteoporosis son situaciones normales.
ambas son enfermedades o patológicas. Si hablamos de osteopenia, es como el aviso de... Es el camino Correcto. que sigue, o la estación siguiente. Correcto, es, digamos, en términos coloquiales, la preosteoporosis. Bien, a ver, doctor, lo decíamos, lo sabemos, ¿no duele? ¿No avisa tampoco? Pero sí una caída representa un cambio drástico en la vida de los pacientes. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Claro, de hecho es muy peligrosa, es una enfermedad sumamente peligrosa porque un hueso con osteoporosis la gran mayoría de veces no da síntomas, no duele, no avisa hasta que hay una fractura. Y el tema con la fractura es que impacta directamente sobre movilidad, por supuesto el dolor, y en el caso del adulto mayor impacta en su independencia y por supuesto en la calidad de vida. Doctor, cuando se hablan de caídas y se fractura la cadera, que lo escuchamos mucho en los adultos mayores, difícilmente, se vuelven a levantar. Sí se necesita un acompañamiento y demás, pero ¿por qué de repente se habla tanto de eso? Vino una fractura y entonces el paciente trascendió. ¿Hay relación? ¿Qué sucede? Sí, claro. De hecho, es una relación muy importante que ya conocemos entre una fractura de cadera y la mortalidad al poco tiempo. La cadera es una de las articulaciones más grandes y nos ayuda a hacer un montón de movimientos, sobre todo aquellos que mantienen la independencia y el cuidado del adulto mayor. Desgraciadamente, cuando un paciente está fracturado y no tiene una atención y una rehabilitación cercana, el paciente se puede quedar condenado a la cama o al sillón. Y es ese estado de inmovilidad, de pérdida de estos movimientos, de su autonomía, lo que se relaciona con la mortalidad temprana. Por eso es que se habla mucho de eso. Claro, porque asocia también embolias o trombosis, infecciones, pérdida muscular, depresión, un sinfín de problemas. Entonces, el doctor decía, ¿es una enfermedad grave? Sí, sí lo es. Claro. Y siempre, doctor, hablamos de la prevención. Nos gusta muchísimo hablar de la prevención, de conocer más acerca de las diferentes condiciones de salud para tener el conocimiento y hacer lo que sí nos corresponde hacer al respecto. Claro. Entonces, tú lo decías, ¿es precisamente o es propio de la edad? ¿Es propio de las mujeres nada más? Porque se habla poco de los hombres, doctor. No es una situación propia del envejecimiento. ¿Sí? Aunque sí es algo común en el adulto mayor, no es algo natural del envejecimiento. Por supuesto que es más común en mujeres, sobre todo en un estado posmenopáusico, pero también ocurre en los hombres. Como bien lo decías, hay que reconocer y hay que saber prevenir. Tenemos que identificar los factores de riesgo que llevarán a desarrollar la osteoporosis. Lo vamos a subrayar, no es propio del adulto mayor. Ojo con esto porque es también uno de los pensamientos número uno, ¿verdad? Claro. Entonces, y tampoco de la mujer. No. También se habla menos, me queda claro en los hombres, pero entonces es para ambos. O sea, no es cuestión de género. A ver, justamente ahí, los factores de riesgo, doctor. Factores de riesgo. Número 1, la edad avanzada. Número 2, mujeres posmenopáusicas. Número 3, dietas restrictivas, sobre todo en calcio y algunos alimentos ricos en vitamina D. Número 4, el sedentarismo o inactividad. Número 5, estar en un estado de adecuación sin luz solar, porque eso nos ayuda a generar vitamina D. Número 6, uso de medicamentos, sobre todo a largo plazo, que tienen cortisona o sus derivados. ¿Sí? Y sobre todo descontrol de enfermedades. A ver, entonces, para ir tomando nota de qué es lo que sucede, factores de riesgo, ¿es hereditario, doctor? En la gran mayoría de veces no. No. Aunque sí hay enfermedades que comúnmente asocian osteoporosis, la gran mayoría de casos de osteoporosis son adquiridos y no hereditarios. Adquiridos entonces. Adquiridos. Y tiene mucho que ver, lo decíamos, hablabas tú de los factores de riesgo. ¿De qué manera nosotros, si usted tiene en casa algún adulto mayor, hablaremos también de los cuidados, de la prevención, de lo que sí se puede hacer, los estudios que definitivamente serán la diferencia. Edades 30, 40 años, hablando de prevención, ¿qué sí se puede hacer, doctor? Número 1, hay que acudir a sus chequeos preventivos con su médico, ¿sí? Su médico de cabecera, su médico familiar, su médico geriatra, para hacer acciones de prevención en salud.
No solo para el adulto mayor hay que buscar intencionadamente osteoporosis. ¿Desde qué edad, doctor? ¿Desde qué edad? En las mujeres postmenopáusicas, que el promedio para la mujer mexicana es los 49, 50 años, ya podemos comenzar a buscar la osteoporosis. ¿Sí? Un poco más adelante, en el caso del hombre. Y siempre que tengamos una fractura en un adulto mayor, tenemos que investigar. Incluso hay manera de definir la osteoporosis clínicamente con una fractura después de una caída leve o sus movimientos habituales, incluso sin densitometría ósea. Ah, wow, que es el estudio que se utiliza para definir la osteoporosis. Ay, me gustaría mucho, doctor, que nos dijeras entonces, porque si decíamos no duele, no avisa y avisa hasta que aparece la caída, tú le decías, dándonos cuenta con algunos movimientos, ahí a ti ya te puede dar señales de osteopenia o bien osteoporosis. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería quizá el método preventivo o en qué momento estaría indicado buscar intencionadamente la osteoporosis? Sí, doctor. Quizá en un paciente adulto mayor de 60 a 65 años realizar una densitometría ósea si no tiene historia de caídas con fractura. Además de la densitometría ósea, hacemos un estudio individualizado de cada paciente buscando los factores de riesgo. Siendo esto que incluso cuando la densitometría ósea no arroje valores de osteoporosis, si los puntajes nos dicen que tiene alta probabilidad de fractura de cualquier hueso, fractura de cadera, ya iniciaríamos un tratamiento. Bueno, pero entonces definitivamente es con tamizaje, ¿no? Claro. Definitivo. Doctor, ¿cuáles serían entonces, si hablamos un poquito de prevención para a partir de los 50, sería? Sí, claro. ¿Para ti, 50, 60? Desgraciadamente, no deberíamos de encasillar solo al adulto mayor en prevención, no solo al adulto joven. Prácticamente la prevención en salud debería de estar presente en todos nosotros, niños, jóvenes, adultos mayores. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer para prevenir la osteoporosis? Número 1, actividad física, ¿sí? Actividad de fuerza, resistencia y equilibrio. Número 2, alimentos ricos en calcio, alimentos ricos en vitamina D, una exposición solar adecuada, siempre y cuando ésta sea segura, con bloqueador solar, utilizando un sombrero, utilizando lentes de sol, para evitar los daños deleterios de la exposición al sol. Doctor, si hablamos de una persona que habitualmente está en casa y tú sugieres tomar un poquito de sol con las medidas de precaución que conocemos, ¿cuánto tiempo tú sugieres exponerse al sol? Puede ser 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde. Ahora, como está el clima y el solecito, quizás sería prudente entre las 9 y las 11 de la mañana y por la tarde entre las 4:30 y las 6:30. ¿Sí? Que no sea de frente, ¿verdad? Que no sea de frente, que tengan siempre su bloqueador solar, porque si no, a los pocos días lo vamos a llevar a una quemadura. Como dice, el remedio sale... El remedio sale peor. El remedio sale peor, como dicen, doctor. A ver, ¿por qué se ha satanizado tanto el consumo de lácteos? Desgraciadamente, y no es que se satanice, no es la fuente única de calcio. Por supuesto que es muy rica en calcio, pero no es la fuente principal, ¿sí? Desgraciadamente, eso sí, la enzima lactasa que ayuda a absorber mejor el lácteo, conforme avance la edad, va disminuyendo. Y a un adulto mayor puede llevarlo a la intolerancia o a que comience con distensión, gases, algo de dolor, y entonces comienzan a dejarlos de lado. Que bien se puede mejorar el tema utilizando lácteos deslactosados. O sea, esa sería una sugerencia. Sería una opción. Doctor, casi estamos a punto de despedirnos. Tú con alimentos en sí, lo que sugieres, ¿de qué alimentos se puede entonces también hacer uso del calcio? Alimentos en el día a día. Sí, tortilla, ¿sí? Leche, crema, panela, requesón, frijol, habas, ¿sí? Todos los derivados del maíz. Ahí es donde entra ya la creatividad para saber de qué manera se pueden preparar y que sean atractivos. Pero es la principal fuente de calcio de manera natural, doctor. Por supuesto, si hablamos de suplementación, ya sería el especialista, en este caso tú, quien se encargue también de
hacer la receta, ¿no? Sí, claro. Si no es suficiente lo que podemos obtener de forma natural con el sol, con los alimentos, daríamos suplementos. Y además, si los niveles en sangre de vitamina D son bajos, hay que suplementar vitamina D. Ok, que la vitamina D tiene la función de fijar. La función de absorber el calcio de la dieta y fijarlo en el hueso. Por eso es tan importante y va de la mano con el tratamiento de la osteoporosis. Claro. Sí. Doctor, para terminar, me encantaría que hicieras una recomendación. Yo lo digo siempre a tu manera, apapachadora, para todos nuestros amigos y adultos mayores que nos están viendo, recomendación en torno a la prevención de la osteoporosis. Adelante. Claro, dentro del mensaje para llevarnos a casa, número 1, reconocer que la osteoporosis no es parte normal del envejecimiento. Si encontramos osteoporosis, hay que tratarla y sobre todo hay que prevenirla. Una vez que nosotros tratamos la osteoporosis, estamos previniendo una fractura. Si prevenimos una fractura, vamos a darle mayor tiempo de independencia, de autonomía, una mejor calidad de vida a nuestro paciente. Bien, que eso es lo más importante. Eso es lo siempre más importante. La prevención y calidad de vida. Doctor Mauricio Beltrán, especialista en geriatría, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Vida en Equilibrio. Nos vemos pronto. Feliz de estar aquí. Claro. Y gracias a usted que día con día nos sintoniza. En nombre de este gran equipo de trabajo le damos las gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lorena Saavedra y quédese en compañía de la programación de Jalisco TV, más cerca de ti. De mi parte, que tenga un maravilloso día.